está siendo grabada. Ya, gracias. Muy bien, vamos con receptores, capítulo 15, efectores y vías nerviosas. Cuando lleguen a Fisiología 2, Guyton me va a volver a hablar de receptores y efectores en torno a las vías nerviosas. ¿Qué voy a describir de cada uno de los receptores? Nuestro cuerpo ha especializado diferentes células para llevar los diferentes tipos de sensaciones que podemos percibir. Entonces, no es lo mismo percibir el cosquilleo, el prurito, el dolor, la temperatura, la visión, la audición, el olfato, el gusto, ¿no? Entonces, tenemos células especializadas que van a llevar este tipo de información al encéfalo. El primer concepto que González me hace recordar para desarrollar y entender a los receptores y efectores en vías nerviosas es propiamente el concepto de despolarización. ¿Qué me va a decir? Bueno, algunas cosas no me las está diciendo, pero yo voy a ponerlas acá, un valor de menos 70 milivoltios, por ejemplo. No me lo está diciendo. ¿Por qué? Porque conozco fisiología y voy a describir que este es el valor de una membrana nerviosa en reposo. ¿Bien? Entonces, por si acaso, menos 70 milivoltios es el valor promedio de una neurona en reposo. ¿Estamos? Muy bien. Si nosotros analizamos la química para entender la despolarización, una neurona como tal, una neurona, va a tener el ingreso de un componente, de los iones de sodio. Una neurona va a tener un componente. ¿Qué va a entrar dentro de la neurona? Va a salir sodio y va a ingresar potasio. Eso va a pasar dentro de la neurona. Entonces, para que se siga este concepto de despolarización o fase de despolarización, sale sodio de dentro de la neurona e ingresa potasio. Esto lo que va a hacer es cambiar el voltaje, este voltaje. Desde unos menos 45, miren, va a llevarlo hasta un valor positivo de más 40 milivoltios. La neurona va a hacer esto y va a ser seguida por una fase de despolarización. ¿Qué quiere decir la fase de despolarización? Va a volver el valor de membrana al estado en reposo. ¿Y cuál era el estado en reposo? De menos 70 milivoltios. Entonces, repito, la neurona y los receptores funcionan con una fase de despolarización y una fase de repolarización. ¿Qué incide para que exista la fase de despolarización? Un estímulo. Vamos y a Emanuel lo pellizcamos, por ejemplo. No, Emanuel, ¿para qué lo pellizcamos a Emanuel? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a seguir ese estímulo para llevarlo como información hasta el encéfalo. Va a ser una seguidilla de efectos de despolarización. Primero, el receptor. Segundo, una neurona, 2 neuronas y en la mayoría de los circuitos hasta 3 neuronas. ¿Estamos? Básica la conexión. Un receptor, una neurona, una segunda neurona y una tercera neurona. ¿Hasta qué? Hasta llegar al área donde voy a procesar dicha información. Si a Manuel lo hemos pellizcado, hombre, pucha, dirá, pues el doctor Ayala es el que me ha pellizcado, no va a hacer nada. Si lo pellizca a Víctor Rodríguez, pucha, no sé, pues, hombre, lo va a seguir por todo el anfiteatro. ¿No? Entonces hay que ver. Pucha. Entonces, este tipo de información tiene que ser procesada. Nosotros como seres superiores y pensantes, disque, entonces pensamos, razonamos antes de emitir una respuesta. Nuestros receptores llevan esa información al encéfalo. Por lo tanto, las neuronas y todo el circuito sigue esta fase de despolarización
y repolarización. ¿Repolarización cuándo? Cuando cesa el estímulo, ¿no? No voy a estar pellizcándole todo el rato a Emanuel. ¿Para qué? No, lo voy a soltar en un momento. Entonces va a seguir una fase de despolarización. Su receptor va a volver otra vez a la fase de reposo. ¿A qué? A la espera de otro estímulo, ¿no? Y es así como nuestro cuerpo va a responder a los diferentes estímulos que hay en el medio. Uno, mecanorreceptores. Tenemos células, por ejemplo, se llaman los discos de Meissner, los corpúsculos de Meissner. Los corpúsculos de Meissner son verdaderos mecanorreceptores. ¿Por qué? Porque son los que transforman la presión mecánica en un estímulo a través de la despolarización que hemos mencionado. ¿Entienden? Entonces, los mecanorreceptores, a partir del ejemplo de los corpúsculos de Meissner, transforman la presión mecánica en una despolarización. Y esa despolarización es un estímulo. Vamos, termorreceptores, por ejemplo, que me dice González. Las características de calor y frío van a activar a estos termorreceptores y van a llevar esa información a mi centro que recoge la información sensitiva. ¿Cuál es? Áreas 3, 2, 1, mi área somatosensitiva. Otros, nociceptores, la mayoría como terminaciones nerviosas libres. ¿Qué hacen los nociceptores? Recogen información del dolor. Entonces, si a Carmen Rosa, por ejemplo, le pellizcamos, entonces Carmen Rosa va a sentir pues dolor, tiene nociceptores, ¿no? Entonces, le va a doler. ¿Por qué? Porque estoy estimulando a sus terminaciones libres y esas terminaciones libres van a generar una despolarización y van a llevar la información del dolor. Van a ser estimuladas justamente por características que desencadenen dolor. ¿Cuáles son características que desencadenan dolor, por ejemplo? Las sustancias químicas como bradicinina. El entorno ácido genera dolor. ¿Alguna vez se han macurcado? ¿Alguna vez John Brandon ha ido al gimnasio? John Brandon, hombre, ha ido al gimnasio. Se ríe. Sí, pues ha ido, ¿no? Al gimnasio. Ahí está, ha ido al gimnasio. Entonces, ¿qué pasa con lo que dicen, ¿no? En el medio de la macurca? Se produce ácido láctico y el entorno ácido estimula a los nociceptores. Eso es del dolor. Por eso cuando vuelve John Brandon del gimnasio dice, oh, no, qué dolor, mucho peso en los bíceps, ha dicho, ¿no? Entonces está con dolor. Entonces el entorno ácido, que se libere bradicinina, que se libere más potasio, por ejemplo, más potasio en el medio externo, desencadena estimulación de los nociceptores, ¿no? Entonces, ¿qué hace que se libere o estimule a los mecanorreceptores? La deformación mecánica. Si estamos diciendo la presión es lo que va a generar el potencial de acción en los corpúsculos de Meissner, si yo hago presión mecánica sobre mi mano, eso estará generando un potencial de acción. Esa presión mecánica. Entonces, nuestras células se han especializado para recoger los diferentes tipos de estímulos y las variaciones de estos estímulos y mantener informado a mi encéfalo de todo lo que está pasando a mi alrededor. Tengo electromagnetorreceptores, por ejemplo, y estos son solamente ejemplificaciones, porque cuando vayan a Guyton vamos a ver y desglosar los 50 tipos de receptores que está citando Guyton. Acá estamos haciendo un resumen prácticamente de todos los receptores en general. Entonces, los electromagnetorreceptores, por ejemplo, los conos y bastones responden a los haces lumínicos y hacen la descomposición de una sustancia química, se llama rodopsina, por ejemplo. Esto en relación a los bastones, por ejemplo. Los bastones se estimulan esta rodopsina en relación a la presencia o ausencia de luz, ¿no? Entonces, es así como los conos responden a las características de luz y oscuridad. Y los conos tienen pigmentos de color y responden a los haces lumínicos, ¿no? Por ejemplo, yo la estoy viendo a Vivian Camargo, estoy viendo su foto, ¿no?
A ver, ¿de quién más estamos viendo sus fotos? Vamos a ir viendo sus fotos. ¿No? Por ahí, en primera plana salen sus fotos. ¿No? Vamos a ir viendo, a ver, a ver. A Palomino. Palomino lo veía mejor desde Perú, hombre, cuando tomaba sus clases. Ahora apenas veo su techo. De verdad, su conexión era full desde Perú. Ahora no debe haber conexión aquí. Eso debe ser. Ahora, mire, peor todavía, no hay su No, foto. doctor, Lo ha sacado su foto de perfil. ¿No? doctor, disculpe que lo incomode, es que me encuentro un poco mal de salud y Ya, está bien, Palomino, está bien. Acá, ¿a quién? A Stephanie Montaño, ahí está su foto full color. Entonces, todos le van a ir a ver a Stephanie. Entonces, mis electromagnetos receptores están siguiendo las características de ese estímulo visual. Y lo mismo ustedes, con fondo de pantalla azul, ¿no? Entonces, tenemos pigmentos de color, se llama. Y los conos van a recoger esos pigmentos y van a generar un potencial de acción y lo van a transmitir en el circuito que en breve vamos a ver. No nos detendremos, tenemos que avanzar 3 temas. Quimiorreceptores, por ejemplo. Tenemos a nivel de la arteria carótida, por ejemplo, para que estos quimiorreceptores perciban las variaciones de oxígeno y de dióxido de carbono, por ejemplo, en el medio interno. Si hay variaciones de oxígeno, ¿qué va a hacer? Va a mandar señales al encéfalo y aumentar la frecuencia respiratoria, ¿no? Entonces son quimiorreceptores. Bueno, a ver, sigamos. Toda esta información, ¿para qué? Tanta información, ¿para qué? Tenemos que mandar una respuesta. Y vamos a mandar y sintetizar la respuesta a través de diferentes estructuras. Músculo esquelético, por ejemplo. Es una vía efectora a la cual vamos a conseguir una respuesta después del estímulo. Imagínense, Víctor le ha pellizcado a su compañero Emanuel y ahora tiene que correr su respuesta a través de su músculo esquelético, correr por todo el anfiteatro, ¿no? Y luego a preparar el miocardio, a acelerar, a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces son efectores, porque todo estímulo tiene que producir una reacción. Entonces nuestra reacción será dada a través de estas 3 estructuras, básicamente. A través de glándulas, a través de estructura que puede ser el miocardio, puede ser músculo esquelético, este otro cuarto, puede ser también músculo liso. Entonces tenemos efectores, ya hemos conseguido información. Ahora, para relacionarnos con el medio, vamos a dar una respuesta. Si algo, por ejemplo, ha producido dolor, acá están las terminaciones libres. Sigamos las flechitas. Las terminaciones libres han sido estimuladas por dolor. Entonces, van a llegar la información hasta la astas posterior. Ustedes no se van a quedar en un punto donde les está produciendo dolor, ¿no? A no ser que sean masoquistas, ¿no? Algunos, no hay que ser masoquistas, hombre. Entonces, ¿qué va a hacer el cuerpo? Va a mandar una respuesta a través del músculo esquelético para alejarnos del punto de dolor, ¿no? Entonces, lo mismo, pues acá los corpúsculos, acá están los corpúsculos de Meissner para la presión. Si alguien me está agarrando fuerte, lo que voy a hacer es hacerme soltar, ¿no? Entonces, acá lo mismo en relación a las terminaciones o los corpúsculos de Ruffini, que vamos a ver en breve para el frío o para el calor y el calor. Entonces no vamos a estar, no nos vamos a quedar en el área donde está haciendo bastante frío. Vamos a buscar con las características pensantes una mejor respuesta para relacionarnos con el medio y ese estímulo. Bueno, entonces ya tenemos respuesta, ya tenemos receptores, ya tenemos efectores. Ahora analicemos los circuitos. González dice, vamos a tener circuitos y a esos circuitos los vamos a llamar de diferente manera. Vayamos con nuestras vías sensitivas. Van a ser exteroceptivas o superficiales, si quieren. Vamos a tener la protopática simple, la termoanalgésica, la epicrítica discriminativa, que es la que hace diferenciar en si una persona le está agarrando con toda su mano o le está agarrando con 2 dedos, pues, ¿no? Entonces, no será lo mismo que vaya y le pellizque a Emanuel con mis 2 deditos que le agarre pues, con toda mi mano, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué vía va a actuar? Su epicrítica discriminativa. Entonces, lo que estamos analizando con estos capítulos es los circuitos por los cuales se lleva la información.
En la parte profunda de su cuerpo, de manera inconsciente muchas veces y de manera consciente en otras, también se lleva información, propioceptiva consciente, propioceptiva inconsciente, y la característica del dolor visceral, ¿no? Entonces, en la parte profunda también hay receptores del dolor, ¿no? Como cuando les duele la vesícula, les duele el intestino. Entonces, esa vía se llama propioceptiva profunda. La otra, que es en torno a generar respuesta externa, exterioceptiva o superficial. El otro capítulo, después de este, es de vías sensoriales, justamente. Entonces, tenemos las diferentes vías: olfativa, óptica, acústica, vestibular, gustativa, táctil, ¿no? Características especiales para recoger la información a través de los sentidos. Eso es simplemente estos capítulos. Y la vía motora, para asociar los tres capítulos que estamos llevando, 14, 15 y 16, 15, 16, 17, perdón, no 14, 15, 16, 15, 16, 17, los tres capítulos hablan de esto: vía sensitiva, vía sensorial, el 15 es sensitiva, el 16 es sensorial y el 17 es vía motora. Entonces, nosotros estamos mencionando hace un momento, tenemos receptores a través de vías sensitivas y sensoriales. Como lógica respuesta, vamos a dar una respuesta motor, ya sea a músculo esquelético, a músculo liso, a músculo cardíaco o a una glándula. Entonces, es mediante estos capítulos que analizamos cómo llega la información al encéfalo y cómo se obtiene una respuesta, ¿no? A ver, analicemos la primera vía, que es fácil de describir. Se llama protopática simple o tacto grosero. ¿Qué me dice de la protopática simple o tacto grosero? Acá están los discos de Merkel. ¿Qué recogen los discos de Merkel? Son los receptores de textura, por ejemplo. A ver, tóquense su chompita, hombre. O como Omar, tóquese su gorrita, por ejemplo. Esa es pues la interacción que necesita. Ahí está. Entonces, que a través de sus receptores de Merkel va a llevar las características de textura, por ejemplo. A través de los corpúsculos de Bater-Pacini vamos a llevar la información de vibración, por ejemplo. A través de los corpúsculos de Meissner, la presión mecánica. A través de los corpúsculos genitales, los estímulos sexuales, ¿no? Y las características de si existe o no movimiento sobre la superficie por los folículos pilosos, ¿no? Las características de los receptores pilosos. Entonces, discos de Merkel, receptores de textura, así como Omar se ha tocado su gorrita, está hecha de jean, tal vez, o es una gorrita suavita. Entonces, ahí está, sus discos de Merkel le están dando esa información. ¿Dónde? Ubicados en la parte periférica. Los corpúsculos de Bater-Pacini, les decía, presión. Los corpúsculos de Meissner, la presión mecánica. De Bater-Pacini es la presión de vibración, ¿no? La vibración, como cuando se hacen masajes, ¿no? Y los corpúsculos genitales, repito, las características de los estímulos sexuales. Entonces, toda esta información sensitiva va y se colecta hasta este ganglio. Desde el receptor hasta la primera neurona. ¿Dónde está la primera neurona? El primer concepto que tengo que aprender. La primera neurona en la vía protopática simple o tacto grosero es, y está ubicado a nivel del ganglio raquídeo, los ganglios raquídeos. Muy bien. Muy bien, hace sinapsis con la segunda neurona. ¿En dónde? En el asta posterior. A partir del asta posterior, entonces voy a tener el axón de la segunda neurona, porque la segunda neurona, el cuerpo, está en el asta posterior de la médula espinal. Y se lleva este tipo de información grosera, de presión mecánica, receptores de textura. ¿Por qué se le dice grosera? Porque es como los que tenemos en la espalda, por ejemplo. Les hacía un experimento a mis estudiantes de fisiología y les decía, si yo coloco dos lapiceros en su espalda, la distancia mínima para discernimiento es mayor a los 7 centímetros.
mínima para discernimiento. Quiere decir, a ver, hagan el experimento. Van a hacer con un lapicero en la espalda de su hermano, su hermanita, su hermanito, ¿no? Su primo, alguien, ¿no? Su enamorado, si no, ¿para qué va a estar? De pinta, ¿no? O su enamorada. ¿No? Entonces, 2 puntos y con una reglita, ¿no? El lapicerito. En teoría, si esto es la vía protopática, tacto grosero, no podría hacerme distinguir en la espalda 2 puntos si estos puntos están cerca, menos a 7 centímetros. Entonces, no podría hacerme diferenciar. Entonces, por eso es esta vía y se la denomina tacto grosero, porque todos estos receptores no están juntos, no están cerca uno del otro, están separados. Y yo no puedo discernir la distancia si esta es menor a los 7 centímetros, ¿no? Entonces, por eso van a estimular con una punta del lapicero y con otra punta del lapicero a su espalda, ¿no? De su conejillo de indios. Y van a ver y tienen que hacer el experimento a qué distancia logra diferenciar 2 puntos en la espalda. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se ha entendido el experimento? ¿Sí? Entonces, van a hacer eso y van a entender esto que es el tacto grosero, ¿no? Nuestros receptores no están cerca uno del otro para llevar este tipo de información. Lo que les he dicho, la presión mecánica, textura, vibración, ¿no? Están separados, están muy separados. Y la segunda neurona, ¿dónde está? Miren cómo va, a través de quién, del haz espinotalámico anterior, por si acaso. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y es donde voy a encontrar a la tercera neurona, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Ahí encuentro a la tercera neurona. Recuerden que el tálamo es un repetidor de información, no solamente es el centro de las emociones, es el centro repetidor de información. Eso también que se quede para la función del tálamo. No solo es el centro de información, es un centro repetidor de información. Por lo tanto, la información sensitiva que ha llegado a través del haz espinotalámico anterior va a ser enviada al área somatosensitivo. 3, 2, 1. Bien, entonces, ahí están las 3 neuronas. Primera neurona a través del ganglio. Segunda neurona en el asta posterior y tercera neurona en el núcleo ventroposterolateral del tálamo, que es donde está el cuerpo y su axón se extiende hasta el área somatosensitivo. Muy bien, hemos entendido esta vía. Fácil, 3 neuronas, ¿no? Desde el receptor. Esa es la vía periférica, corporal, si quieren. Pero dice González, del cuello para arriba, repito, del cuello para arriba, la información se va a denominar vía cefálica. Del cuello para arriba, la información es la vía cefálica. Acá no tengo pares raquídeos o nervios espinales. Voy a tener un par craneal. ¿Qué par craneal va a recoger la información sensitiva del cuello para arriba? El nervio trigémino, con sus 3 divisiones, la rama oftálmica, maxilar y mandibular. Entonces, va a recoger la información sensitiva de estos receptores, de la misma manera de los discos de Merkel que va a ver en la frente, porque ustedes pueden hacer presión, pueden tocarse si quieren en la frente o en la porción maxilar, ¿no? Entonces, esa característica, cuando les dan una caricia, ¿no? Así, una caricia suave, o como cuando les dan una caricia fuerte, por ejemplo, esos receptores van a ir por el nervio trigémino. Y el nervio trigémino va a recoger esta información. ¿Dónde está la primera neurona en la vía craneal? Va a estar en el ganglio del trigémino. Repito, ¿dónde está la primera neurona en la vía craneal? Porque hace rato era la vía medular. Hace un momento hemos descrito la vía medular. Esto que describimos es la vía craneal o encefálica. Entonces, ¿dónde está la primera neurona en la vía craneal o encefálica? Está en el ganglio trigeminal o ganglio de Gas. Luego, la segunda neurona está en el núcleo esponjoso o espinal, si quieren, así lo conocemos mejor, núcleo esponjoso o espinal del trigémino. Recuerden que el trigémino tiene 3 núcleos sensitivos, uno mesencefálico, uno póntino y uno espinal, ¿no? Que está en la médula oblonga y en la médula espinal. Entonces, la primera neurona en el ganglio trigeminal o de Gas, que es este.
La segunda neurona, acá está, en el núcleo esponjoso o espinal del trigémino. Y la tercera neurona, lo mismo, en el núcleo ventroposterolateral del tálamo. Ahí está la tercera neurona. Entonces, hasta acá se ha entendido que la vía protopática simple o tacto grosero está distribuida en la parte periférica del cuerpo por los receptores y usa la médula espinal a través del haz espinotalámico anterior para llevar informaciones, repito, de vibraciones, de picor, que es lo que pasa en el folículo piloso, de las vibraciones, de la presión mecánica, de los receptores de textura, que son los de Merkel, de las sensaciones sexuales, por ejemplo, los corpúsculos genitales, ¿no? Entonces, eso para entender esta vía. Las otras vías, este es el circuito base, el circuito ejemplo, porque las otras vías son lo mismo. Acá, por ejemplo, vamos a la termoanalgésica. ¿Qué varía? Si se van a dar cuenta, la localización de la primera, segunda neurona y el receptor. Acá la característica del receptor, Ruffini para calor, bulbo de Krauss para el frío. Ruffini para calor, bulbo de Krauss para el frío. Entonces, el Krauss es el responsable ahora. Ahora están sintiendo más al Krauss, ¿no? ¿O no? Algún caluroso debe estar sintiendo Ruffini, tal vez. Alguno no va a faltar, ¿no? Entonces, pero la mayoría va a estar sintiendo Krauss. Estoy tolerando esta reunión. Una sola persona me ha dado la justificación para no prender su cámara. A la siguiente no me entra, ¿no? Ahorita está todo el mundo apagado su cámara. Si tienen, no me van a cortar mi clase, mándenme una justificación al chat del Zoom. Y van a mandar su nombrecito también al chat del Zoom, ¿no? Entonces están apagando pues sus camaritas, ¿no? Para echarse bien bonito, deben estar echaditos, ¿no? Entonces solo uno, los demás ya saben, no van a ingresar a la siguiente reunión. Bien, y voy a dar chances ahí, vamos a dar regalos. Entonces, frío, Krauss, Ruffini, calor. ¿Y por qué la llamamos termoanalgésica? Porque es el mismo camino. Van juntos, pero no revueltos, hay que decirles, ¿no? Van juntos, pero no revueltos. Las terminaciones libres también van por el mismo camino. Juntos, pero no revueltos. Entonces, recogen la información. Acá está calor, acá está dolor y ahí está frío. Entonces, van por el mismo caminito. Miren, si se dan cuenta con el tacto grosero, igual, la primera neurona está en el ganglio, la segunda va a estar en el asta posterior, pero acá, ¿qué hace? Está recogiendo el espino talámico lateral, ya no el anterior, que era el tacto grosero. El espino talámico lateral. ¿Hasta dónde? Lo mismo, hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde encontramos a la tercera neurona, y manda su axón a mi área somatosensitiva. La parte craneal, lo mismo. O sea, en la parte que recoge la vía, la división oftálmica, maxilar y mandibular, igual, tengo que imaginarme que hay Ruffini. Nunca les he hecho frío en la frente, en la porción de las orejitas, en la punta de la nariz. No les he hecho frío. Ahora, se congela la punta de la nariz, ¿no? Entonces, hay lo mismo. El trigémino va a recoger esta información hasta que su primera neurona, ubicado en el ganglio trigeminal o de gas. Segunda neurona en el núcleo espinal del trigémino. Núcleo espinal del trigémino. Y luego del núcleo espinal del trigémino, o vulvar si quieren, va a llevar la información hasta la tercera neurona. ¿Dónde está la tercera neurona de la vía cefálica? También está en el núcleo ventrolateral posterolateral del tálamo, ¿no? Y lleva la información somatosensitiva, aquí está. Justo vemos el homúnculo de Ramón-Sés, o parte del homúnculo de Ramón-Sés, para interpretar esta vía termoanalgésica. Y vemos los puntos que mayor vía termoanalgésica recogen. Acá casi nada del pie, el pie no nos duele mucho. La mano tiene características más sensibles al frío, a la temperatura, al calor, al dolor, ¿no? Igual lo mismo la cara, miren, representada en una gran área, ¿no? La cara es muy sensible. ¿Qué más de estas vías? Vayamos con otra entonces. Estas son vías superficiales, ¿no? Estamos analizando las superficiales. Ahora vayamos a la epicrítica o discriminativa.
La epicrítica o discriminativa recoge más información de extremidades, por ejemplo, el de la mano, por ejemplo. En la mano tenemos más receptores de los corpúsculos de Meissner, por ejemplo, y me hacen diferenciar características de información en torno a la textura, forma, tamaño, TFT, textura, forma, tamaño. Entonces, la discriminativa o epicrítica fina o tacto fino me permite hacer la discriminación de 2 puntos a menos de 1 centímetro, dice. Entonces, nosotros estimulamos en la mano a menos de 1 centímetro, un punto de otro, vamos a poder discernir esa diferenciación de un punto a otro. ¿Por qué? Porque en la mano, dice, hay muchos receptores para generar esta vía epicrítica discriminativa o tacto fino. Tanto así que podemos diferenciar en menos de 1 centímetro 2 puntos diferentes. Ustedes pueden hacerse llegar 2 agujas cerca de un mismo punto y van a decir, me están pinchando dos veces, ¿no? En la mano. Y en la mano estarán pues cerca, 2 a la misma vez, ¿no? Al mismo tiempo, para que noten que sí tenemos esa cantidad de receptores. Son 2. Nuestro encéfalo recibe 2. Puede diferenciar que son 2 o no son 2. O les va a decir que es solo 1. A ver, ahí está, Emanuel se está haciendo la experimentación. ¿No? Entonces, nadie más está haciendo la experimentación, hombre. Ahí lo veo con su cara enojada. Ahí está Álvaro Bernal también. ¿Distingue o no distingue, Álvaro? Que son 2. Apenas va a decir, mucho ejercicio, Álvaro Bernal. Pues callos, de seguro, pocos receptores. Entonces, ahí también eso va a alterar la respuesta, ¿no? Mucho trabajo, mucho bíceps, hombre, mucho carga en el gimnasio. ¿No? Ahí está. Entonces, Sharon Raquel también, hágase la experimentación, ¿no? 2 puntos, ¿no? Entonces, ahí están, hombre, apenas querían ser, como John Brandon está enojado también, no se está haciendo, no quiere diferenciar 2 puntos. Entonces, esa es la característica de la epicrítica discriminativa. La cefálica y la medular, a diferencia de las anteriores que se parecían, miren, estas, ¿hasta dónde la vamos a encontrar como su primera neurona? Sí, primera neurona, ganglio raquídeo, está bien. Segunda neurona, pero ya la vamos a encontrar en el haz o en el núcleo de Gracil y cuneiforme, o Gold y Burdach, ¿no? Entonces ahí está, en los núcleos Gracil y cuneiforme. La segunda neurona de la epicrítica discriminativa ya no está en el asta posterior, está en el núcleo Gracil y cuneiforme. Ha viajado la información discriminativa en torno a la textura, forma, tamaño, por ejemplo, y diferenciar estas características hasta el núcleo Gracil y cuneiforme. Es el punto donde encontramos a la segunda neurona. No se olviden que en la médula oblongada esta información decusa y se va al lado contralateral. Y encontramos la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. Y desde este núcleo, otra vez a la área somatosensitiva. Bueno, esa partecita es casi similar. Donde está mucha la diferenciación es que en la segunda neurona, ¿no? La posición, ¿dónde está? Núcleo gracil y cuneiforme. En la vía cefálica, que es el trigémino que está recogiendo, es lo mismo. Primera neurona, ganglio de Gasser o semilunar del trigémino. Pero la segunda neurona la vamos a encontrar en el núcleo principal o póntino, por si acaso. El núcleo principal o póntino. ¿Qué eran los anteriores? La termoanalgésica era el de la médula oblongada, el espinal. Acá está siendo el póntino, por si acaso. El póntino, para la vía cefálica de la epicrítica discriminativa. Entonces, en la cara también puedo hacer la diferenciación de 2 puntos, ¿no? ¿A qué distancia está un punto y el otro? ¿No? Entonces, pero la primera neurona ganglio trigeminar, segunda en el núcleo póntino principal, decusa la información y va hasta esto que es el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde se ubica la tercera neurona. Y no hay que olvidar que a partir de este punto se forma el hemisco medial, ¿no? En la parte superior. No se olviden que haz, Gold o Gracil, cuando decusan,
forma el lemisco medial, ¿no? Es el lemisco medial que está llevando la información. No se olviden que el lemisco lateral es la vía auditiva. El lemisco medial es el que lleva este tipo de información, ¿no? Pero fino, con discernimiento entre un punto y otro. Bueno, la profunda consciente, receptores. ¿Cuáles son los receptores? Uso muscular y aparato tendinoso de Golgi. Para diferenciar la tensión del músculo y el grado de distensión del músculo, la longitud del músculo. Entonces, estos dos receptores, uso muscular y órgano tendinoso de Golgi, van a dar información profunda consciente de cómo está el músculo. Primera neurona, está bien, ganglio raquídeo, no hay más. Segunda neurona, lo mismo, núcleo Grasilt y cuneiforme. La profunda en la vía cefálica, la segunda neurona está en el núcleo mesencefálico del quinto par craneal, ¿no? Entonces ahí la característica de la segunda neurona está en el núcleo mesencefálico del quinto par craneal. Y las características de encontrar a la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, ¿no? ¿Qué información, repito, sobre la distensión muscular, el grado de tensión, el grado de contracción muscular que está en el cuerpo? Hay características y medicamentos que me sirven para calmar el dolor, por ejemplo. Acá las características del primer escalón que van a aprender son analgésicos, AINES, paracetamol, por ejemplo, metamizol, que es la dipirona. Esto en relación a la vía termoanalgésica, por si acaso. No está en su libro, es un aporte solamente, para que ustedes entiendan que esa vía termoanalgésica es por la cual van a venir mis pacientes, ¿no? Van a venir para que ustedes vayan y les den una medicación que calme su dolor. Y ahí los de tercer escalafón más potentes, derivados de morfina, oxicodona, metadona, ¿no? Entonces ahí las características de la vía del dolor, que será más profundizada en Guyton, ¿no? O en fisiología, al entender características y sustancias químicas y receptores del dolor. Tenemos una profunda inconsciente, de la misma manera los receptores son los usos musculares y órganos tendinosos de Golgi, pero acá hay que entender la primera neurona en el ganglio, la segunda en el núcleo de Clark del asta posterior, en el núcleo de Clark del asta posterior, eso sí, y la información viaja por estos dos, el haz espinocerebeloso ventral y el haz espinocerebeloso dorsal, no hay que olvidar esto. La sensibilidad profunda e inconsciente viaja a través del haz espinocerebroso ventral, cruzado de Gowertz, y el otro directo de Flesching, ¿no? ¿Hasta dónde va a llevar esa información? Hasta cerebelo. Porque cerebelo, al ser el órgano de 3 de 10, no se olviden que controla, coordina el movimiento muscular, el equilibrio y el tono muscular, ¿no? Las tres funciones del cerebelo. Coordinación, tono y equilibrio. Entonces va a llegar la información hasta cerebelo y de este cerebelo recién va a ser mandada hasta el tálamo, ¿no? Recién va a ser mandada hasta el tálamo. La vía craneal o encefálica, lo mismo. La información la va a mandar a núcleos superiores. ¿A qué núcleos? A los núcleos mesencefálicos del quinto par craneal. Y a partir de los núcleos mesencefálicos del quinto par, recién mandarlo hasta el distribuidor, que es el tálamo, distribuidor de información. El dolor visceral llega de la misma manera, características. No se olviden que el sistema nervioso autónomo, parasimpático y simpático. El parasimpático, 20% recoge la información, aferente. Y el simpático es 80% aferente. Entonces, el dolor visceral viaja más por el simpático. Entonces, tenemos diferentes receptores del dolor. Son terminaciones libres o corpúsculos de Bater-Pacini que recogen esta información en torno a la distensión, irritación química que sufran las diferentes estructuras viscerales, y dicha información es enviada. ¿Hasta dónde? Hasta el asta posterior. Y a partir del asta posterior, mandar la información por mi vía, por el haz espinotalámico lateral. Y el haz espinotalámico lateral es el que recoge dolor, ya sea superficial o ya sea profundo, ¿no? Entonces, cuidado con esa pregunta de examen. El haz espinotalámico lateral es el que recoge el dolor profundo y superficial.
Entonces, eso para esta vía somática. Bueno, vayamos a describir las características del otro tema. Acá vamos a dejar de... Vamos a tener esta vía. Las vías, ahora los circuitos sensoriales. El capítulo 16 trata de estos circuitos sensoriales. Entonces, vayamos a describir estas vías sensoriales propiamente, ¿no? Entonces, si nosotros hemos entendido cómo viaja la información hasta mi área somatosensitiva por el espino talámico anterior, el espino talámico lateral, el espino cerebeloso, dorsal y ventral, entonces las características de la información profunda o superficial. Ahora voy a analizar las diferentes especializaciones que tiene. Ese es el término, especializaciones que tiene nuestro cuerpo. La vía olfativa, ¿dónde empieza, por ejemplo? La vía olfativa empieza en esta, es la mucosa olfatoria, ¿no? Y de la mucosa olfatoria, ¿qué tenemos? Tenemos las células bipolares, estas son las células bipolares. El inicio de la vía olfatoria es esto, ¿no? Entonces, los diferentes estímulos químicos que llegan, Guyton resume en 7, alcanforado, mentolado, pútrido. Entonces, ustedes pueden percibir varios olores, ¿no? Entonces, los perfumes, las esencias, ¿qué tanta gama tienen, ¿no? Chay Álvaro Bernal recordando a su enamorada con un perfume, por ejemplo. O Medellín, Estefanía, tal vez le ha regalado un perfume a su novio. Entonces, diferentes sustancias químicas, no dice, ¿no? ¿Cómo se niegan, ¿no? Así son, se niegan después de haber regalado. Una en Lima, tal vez ahí, no sé. Se sorprenden ahí en Lima, como si fuera, o Brena, tal vez, no sé, quién sabe. No, dicen, se niegan. Ven cómo nos niegan, hombre, después. Eso, hay que negarse. Entonces, las diferentes sustancias odoríferas tienen sustancias químicas en base al canfor, a sustancias mentoladas. Guyton dice son olores primarios y a partir de los olores primarios, igual que los colores, vienen las diferentes sustancias. Entonces, estimula la mucosa olfatoria, atrapa la sustancia química, la mucosa, genera la despolarización de mis células bipolares. Estas se comunican con estas otras, dos, la segunda, serían las células mitrales. Estas se llaman células mitrales. Y las células mitrales van a llevar la información. ¿A dónde van a llevar la información? A las áreas correspondientes de la área olfatoria, ¿no? Entonces, las células mitrales van a llevar hasta esto que corresponde el área 28 y 34, ¿recuerdan? El área 28 y 34. Entonces, el área 28 y 34 de la área de Brodmann son las que recogen o donde van a llevar la información. Pero antes estos corresponderán a núcleos. ¿Cuáles van a ser los núcleos? Vamos a hablar del núcleo septal, de la sustancia perforada y del núcleo amigdalino. Entonces, acá tenemos el núcleo septal, acá está, justo miren, hay puntos, por eso se llama el de la sustancia perforada, y este se llama núcleo amigdalino, ¿no? Entonces, justo donde encontramos, acá está el gancho uncus, ¿no? El gancho uncus, donde descansa el área 28, y luego vamos a tener el área 34, justo en estos otros núcleos, ¿no? En el septal, donde están terminando los axones de las células mitrales, ¿no? Y van a permitirme estos núcleos asociarme con otras áreas, ¿no? Con otras áreas, por ejemplo, ¿a través de qué? De entender que la información no se va a quedar acá, la van a llevar hacia el tálamo. Y el tálamo muchas veces asocia diferentes olores con emociones, ¿no? Ahí, hombre, se están recordando de su chico con su perfume. Y es más, por poco y no lloran, o con su chica, ¿no? Así olía mi chica y me ha dejado. ¿Cómo van a...? Entonces, esa es la característica de la vía olfatoria, en resumen, prácticamente. Acá la vía óptica, donde empieza, no hay que olvidar que en la retina están estas dos células, los conos y bastones. Pero los conos y bastones son receptores, ese es el principio, son electromagnetorreceptores.
donde envía la información a las células bipolares. Esta es la primera neurona, ¿no? Si entendemos la vía como en la vía medular o en la vía cefálica, la primera neurona son las células bipolares, la segunda neurona son las células ganglionares. No hay que olvidar de una vía visual, este es el campo visual, esta es la porción nasal, ¿no? Esta es la porción temporal de un campo visual, esta también es la porción nasal o medial de una estructura y esta es la parte temporal o lateral. Entonces la porción nasal va y es la que va a decusar. ¿En dónde? En el quiasma óptico. Y la porción temporal se va a mantener en el mismo lado que se genera la información sensitiva. ¿Hasta dónde van a ir? Hasta estos núcleos. Esto es el núcleo, el cuerpo geniculado lateral. ¿Recuerdan? Son núcleos posteriores al tálamo, los cuerpos geniculados. Entonces tenemos el lateral y el medial. Van al lateral. En el lateral se forma la asa de Meyer. La asa de Meyer es la formación de las radiaciones ópticas genucalcarinas, si quieren. Acá lo vamos a anotar. Esto aquí lo anotamos. Se llaman genucalcarinas. Así se llaman, genucalcarinas. ¿Por qué? Porque van de los cuerpos geniculados, van desde estos cuerpos geniculados hasta la porción calcarina en el segmento occipital, ¿no? No se olviden que hay un segmento calcarino, la porción calcarina es cerca de la cisura calcarina, ¿no? En el lóbulo occipital tenemos tres áreas, la área 17, 18 y 19 de Brodmann. Entonces, primero van a llegar a la área 17, porque es el área visual primaria, ¿no? Es el área visual primaria. Y luego va a ir a la 18, superposición de imágenes, y en 19, reconocimiento de objetos, en relación a lo que se está visualizando. Entonces, Lenny Morejón, cara conocida. Entonces, mi área 19 está reconociendo. ¿Dónde la hemos visto? Ah, voy a asociar con mi área 37. Reconocimiento de caras más tengo que tener, ¿no? Entonces, ahí reconozco. ¿Dónde la he visto a Lenny Morejón? Parece. Ahí por algún lado la hemos visto. Entonces, ahí está la característica de la vía óptica. Justo con la vía óptica viene algo que se llama el reflejo fotomotor a la luz. Los haces lumínicos generan una respuesta de contracción de la pupila. ¿Para qué? Para mediar la intensidad de la luz. A mayor intensidad, mayor contracción pupilar. A menor luz, mayor dilatación pupilar. ¿Han visto los ojos del gato, por ejemplo? ¿Quién tiene gato? Alguno debe tener gato. Entonces los gatos lo mismo hacen, ¿no? Acomodan sus pupilas pero ellos de una manera vertical, ¿no? Su pupila. Entonces, cuando hay poca luz, dilatan su pupila. Y cuando hay mucha luz, contraen su pupila, ¿no? Entonces, este estímulo viene en torno a la respuesta de uno de los núcleos que tenemos. El núcleo de Edinger-Westphal, ¿no? Es un núcleo parasimpático, hemos dicho, ¿no? El núcleo de Edinger-Westphal es un núcleo parasimpático. Este responde. ¿Quién produce la contracción pupilar? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. El parasimpático contrae la pupila. ¿Y quién dilata la pupila? El simpático, ¿no? Entonces, el núcleo de Edinger-Westphal, que es parasimpático, al recibir la información de los haces lumínicos, va a mandar una respuesta. Es parasimpático, no se olvide. Va a mandar una respuesta acá en torno al tercer par craneal, porque solo tengo 4 pares craneales que llevan información parasimpática. ¿Cuáles son? El oculomotor, el facial, el glosofaringio y el vago. Mis 4 pares craneales que llevan información parasimpática. Repito, el oculomotor, facial, glosofaringio y vago. Mis 4 pares que llevan información parasimpática. Entonces sale la información parasimpática del núcleo de Edinger-Westphal y sale por el oculomotor. Hace sinapsis en el ganglio parasimpático. Tenemos también 4 ganglios parasimpáticos, no hay que olvidar. El ciliar, el pterigopalatino, el submandibular y el óptico. Entonces acá está el ganglio ciliar,
Este es el ganglio ciliar o ganglio oftálmico también lo está mencionando acá. Este es el ganglio ciliar. Y salen las fibras, el nervio ciliar corto como fibras parasimpáticas. ¿Para qué? Para realizar la contracción de la pupila. ¿Bien? Entonces, queremos ver en respuesta a toda esta acción, receptores que han habido, receptores lumínicos y acción. Acá tenemos la característica del reflejo pupilar. Bien, entonces vamos a ver el reflejo pupilar. Entonces, ambas pupilas, ahí está. La característica de que hay una decusación motora por el núcleo de Edinger-Westphal les hace entender esto. Usted se ilumina en un ojo y espera la contracción también del otro ojo, ¿no? Entonces, eso es la característica, ¿no? Que si el Edinger-Westphal, ¿dónde está Edinger-Westphal? Por 5 puntos. ¿En qué parte del encéfalo está? ¿O en qué parte de la estructura está el núcleo de Edinger-Westphal? ¿No quieren 5 puntos? 10 que sea. Levantar la mano, hay la opción levantar mano. Natalie Calapuja, dime. ¿Dónde está Edinger-Westphal? Nada. ¿Quién sabe dónde está Edinger-Westphal? ¿En qué corte hemos visto a Edinger-Westphal? ¿Dónde está mi núcleo? Voy a subir a 10, 15. Nadie quiere. En el mesencéfalo. En el mesencéfalo. Tarde, Priscila. Justo cuando levanta la mano le gana. Está en el mesencéfalo, ¿no? Entonces, las características de dónde está el núcleo del oculomotor es el mesencéfalo. Entonces, no hay que olvidar eso. ¿Por qué? Porque cuando nuestro paciente venga con una alteración, por ejemplo, del reflejo pupilar, ¿cuál es las alteraciones del reflejo pupilar? Anisocoria, por ejemplo, una pupila dilatada y una pupila contraída. Entonces, ¿qué vamos a pensar? ¿Dónde está la lesión? Lo primero que tenemos que pensar es asociando el conocimiento anatómico y decir que la lesión posiblemente está en el mesencéfalo, que hay algo que está produciendo que esa persona tenga esa característica de anisocoria, ¿no? Entonces, cuando existe lesión del nervio óptico o las características ahí miren, ahí está anisocoria, lesión, ahí está una lesión del nervio también, ¿no? Y el núcleo mesencefálico. Una pupila está más dilatada que la otra. Miren, esa no responde a la luz siquiera, se queda dilatada, miren. ¿Han visto cómo se queda dilatada la pupila? Entonces, cuando una pupila se queda dilatada, me tiene que llamar la atención. Puede ser una emergencia médica, haya tenido un ictus o una hemorragia el paciente. ¿Bien? La vía acústica, recordando la parte de neuro o de anatomía 1, entonces tenemos la membrana tectoria. La membrana tectoria que tiene al órgano está cubriendo al órgano espiral de Corti. El órgano espiral de Corti tiene estas células. Estas células pilosas vienen y llevan la información. ¿Hasta dónde? Hasta el núcleo coclear ventral. ¿Recuerdan? En puente. A partir del núcleo coclear, el cuerpo trapezoide, algunas fibras van a intercruzar y otras ascienden en el mismo sentido. Entonces se forma este famoso menisco, el menisco lateral. Ya. Entonces el menisco lateral va hasta dónde? Va a dirigirse hasta las áreas auditivas, pero va a pasar por tálamo. ¿Por qué? Porque tálamo es un centro repetidor. Entonces pasa por tálamo y llega hasta las áreas auditivas. ¿Cuáles son mis áreas auditivas? 41 y 42, ¿no? Entonces mis áreas auditivas primarias. Entonces ahí están las áreas auditivas. Bien, la vía acústica. La vía vestibular, casi la misma característica. Solo que hay que tener en cuenta que la recepción viene desde las máculas, ubicadas en utrículo, sáculo y en los conductos semicirculares, ¿no? Ahí hay células pilosas. Va y la primera neurona está en el ganglio vestibular. La segunda neurona va a estar en los núcleos vestibulares. ¿Dónde tenemos núcleos vestibulares? En el puente, ¿no? En la médula oblongada. Entonces, en la médula oblongada tenemos estos núcleos vestibulares y a partir de estos núcleos vestibulares van a llegar ¿hasta dónde? Hasta los núcleos propios del cerebelo. No hay que olvidar los núcleos del techo y de los núcleos flóculo-nodulares o los núcleos cerca del flóculo. Entonces ahí encontramos a tercera neurona y de tercera neurona ¿a dónde va a llegar la información?
va a ir justamente por el fascículo longitudinal medio y a partir del fascículo longitudinal medio ir a lo que corresponde al tálamo, al núcleo ventral del tálamo y a dirigirse hasta la corteza vestibular, ¿no? Entonces, esto me va a dar la información sobre las características de posición. Una vía que es el fascículo longitudinal hace esto. La otra vía va a llevar la información del equilibrio, del tono y para coordinación al cerebelo. La otra vía lleva la información, la otra vía vestibular lleva la información al cerebelo. Entonces, dos lugares para la vía vestibular. Corteza vestibular, cerebelo, ¿dónde termina? Primera neurona, ganglio vestibular, segunda neurona, núcleos vestibulares en la médula oblongada, forman el fascículo longitudinal medio, van al núcleo ventral lateral del tálamo como parte repetidora y luego a la corteza vestibular cerca del valle silviano, ¿bien? Para informar sobre el estado de posición del cuerpo. La vía gustativa, más fácil de recordar. ¿Por qué digo más fácil de recordar? Porque ustedes conocen al nervio lingual, ¿no? El nervio lingual en realidad pertenece al nervio facial. Y el nervio lingual va y es el que recoge la información gustativa de los tres parámetros, por si acaso. Dulce, salado, agrio, amargo y lo que hemos dicho, umami, ¿no? 5 sabores hay para el... ¿Qué es umami? En japonés traduce delicioso, ¿no? Entonces, dulce, salado, agrio y amargo y el umami. Pero el umami, por si acaso, eso de delicioso, no es tan así, como vamos a ver en fisiología de Gaita. El umami traduce una mezcla de sabores, más que decir que es delicioso. Porque para muchos el umami no es delicioso, solo que es un término y una palabra para japonés. Entonces, no podemos calificar lo que algo es umami en mezcla de sabores, porque a algunas personas no les gusta la mezcla de sabores. A muchos de ustedes no les gusta la piña con pizza o la pizza de piña, ¿no? La pizza hawaiana, ¿no? Entonces, a muchos es delicioso, pero no muchos lo toman, esa mezcla de sabores, como delicioso. El umami es una mezcla de sabores. Eso es la categorización según muchos autores de fisiología. Bueno, pero no estamos saliendo del tema. Estos receptores dulce, salado, agrio y amargo van por el nervio lingual, la vía anatómica, necesitamos entender. Luego el nervio lingual, por si acaso, es rama del trigémino, el nervio lingual. El que está recogiendo es esta ramita, el del facial, se llama cuerda del tímpano, ¿no? La cuerda del tímpano es la rama del facial que está viajando dentro del nervio lingual. Entonces, la cuerda del tímpano va a volver a ingresar, es ramita del facial, ahí está, ramita del facial. Va a ingresar ¿por dónde? Por la fisura petrotimpánica, anatómicamente, ¿no? Ingresa por la fisura petrotimpánica y va va a terminar al núcleo que es el primero en recibir esta información gustativa. ¿Cuál es? El núcleo del tracto solitario. Bien, miren todo, no se olviden que el núcleo del tracto solitario está en la médula oblongada y en parte del puente incluso, ¿no? La mayor parte está en la médula oblongada y forma el núcleo de varios pares craneales, como el del facial, el del glosofaringio, el del vago, ¿no? Entonces, la información sensitiva llega por el facial al núcleo del tracto solitario, donde encontramos a la segunda neurona, y de la segunda neurona vamos a llevarlo a través de esta información del gusto por el lemisco medial. La información del gusto se adhiere al lemisco medial y termina en el núcleo ventral posterolateral del tálamo, tercera neurona. ¿Y dónde está el área del gusto? Área 43, gustativo. Ahí está, entonces terminando en el área 43 gustativo. Pero no hay que, un parámetro me da González, que no es la cuerda del tímpano el único que recoge sensaciones de gusto. El glosofaringio y el vago también recogen información de gusto. El glosofaringio y el vago. ¿Por qué? Uno, porque terminan también en el núcleo del tracto solitario, sus fibras sensitivas. Recogen también información sensitiva del gusto y terminan en el núcleo del tracto solitario. Y a partir del tracto solitario van y ya mandan información por el hemisco medial hasta la tercera neurona en el núcleo ventral posterolateral, ¿no? Y el área gustativa, el área 43, es el que me interpreta los diferentes sabores, ¿no?
¿no? Entonces ahí está lo que van a comer o pueden comer una parrillita, ¿no? Y se queda en el gusto. Unos pollos quindón, hombre, un picante mixto, ¿no? ¿Qué más comemos aquí? Silpancho, un trancapecho, ¿no? Entonces los famosos, hombre. Entonces, mi área gustativa ahorita, por ejemplo, hasta me ha hecho salivar, me ha hecho recuerdo unos trancapechos. Bueno, vamos entonces, otra área. Estamos entendiendo entonces lo que González me ha hecho anatómicamente. Me ha descrito áreas sensitivas y me ha mandado esa información y me ha hecho recuerdo por dónde va esa información sensitiva, por dónde está llegando hasta las diferentes áreas de Brodmann, ¿no? Entonces, esas son las vías sensitivas. La vía motora, estructuralmente anatómica, integra funcionalmente los impulsos nerviosos voluntarios. Repito, la vía que es la vía motora piramidal, integra neuroanatómicamente los impulsos nerviosos voluntarios. ¿Qué podemos decir de esta vía piramidal? La que nosotros recordamos. ¿Dónde están haciendo la vía piramidal? En el área 4 de Brodmann, ¿no? En el área motora primaria, en el área 6 motora suplementaria. Entonces, esa es mi vía piramidal. Entonces, la vía piramidal controla las actividades precisas de la marcha, ¿no? ¿A través de qué neuronas? De las neuronas alfa y gamma. Las neuronas alfa y gamma están en la médula espinal, por si acaso. ¿En qué porción? En el asta anterior. Entonces, la vía piramidal controla las actividades voluntarias que ponen en marcha actividades de neuronas alfa y gamma situadas en el asta anterior de la médula espinal, ¿no? Entonces, esa es una descripción de la vía piramidal. La vía piramidal propiamente dicha empieza en el área motora número 4. Acá está la área de Brodmann. Entonces, la área de Brodmann número 4 permite el descenso de información motora. Acá está por la cápsula interna. ¿Vemos la cápsula interna? ¿Cómo desciende por la cápsula interna? ¿Sí? Entonces, ahora vemos y le damos importancia a la cápsula interna, por donde desciende la vía motora. ¿Dónde está la primera neurona? Ahora, en el caso de la vía motora, está en la corteza. La primera neurona está en la corteza motora, en el área 4 de Brodmann. Entonces, el haz corticoespinal desciende por mesencéfalo, desciende por puente, desciende hasta la médula oblongada. ¿Qué va a pasar en la médula oblongada? Hay un entrecruzamiento motor. Hemos dicho, el 90% de las vías van a formar el haz piramidal cruzado. ¿Por qué? Porque decusan el 90%. Y por eso entiendo que mi hemisferio del lado izquierdo domina mi lado derecho. Y lo mismo, mi hemisferio del lado derecho gobierna motora de manera motora, lado izquierdo, derecho, izquierdo, izquierdo, derecho, ¿no? Entonces sale por va a llegar hasta el asta anterior, acá llegaremos hasta el asta anterior, y del asta anterior salen las motoneuronas alfa y gamma que decíamos, y permiten el control motor, ¿no? De las diferentes partes del cuerpo, por la porción motora. Entonces, en el sentido de la parte craneal o encefálica, la vía motora va a estar relacionada con muchas estructuras, con muchos pares craneales. Con el trigémino, va a estar relacionado con el abducen, va a estar relacionado con las características del facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el facial me permite gesticulaciones. Ahora, la vía motora ya no solamente es en respuesta al trigémino. Entonces, ¿por qué? Mucho de lo que estoy haciendo en gesticulación, el reír, el hacer un guiño, ¿no? El hacer una mueca, el mover mis labios, ¿no? Es una respuesta motora del facial. Entonces, acá la característica cefálica de la vía piramidal responde al facial, a varios pares craneales, no solamente a uno esta vez, al trigémino. ¿Por qué? Porque gracias a la contracción del macetero, de los pterigoideos, del temporal, puedo realizar la masticación, ¿no? Entonces, lo mismo acá, los diferentes nervios espinales o raquídeos que se han formado, entendemos que T10, T11, T12, T1, ¿dónde se dirigen? T10, ¿a dónde va? Va al ombligo. T1 a T7 son los nervios que van a los músculos intercostales, ¿no? Entonces, luego de T7 a T11, los tóraco-abdominales, ¿no? Entonces, ahí la característica de agrupación de la vía piramidal propiamente dicha. Entonces,
Esa es la característica del haz piramidal. Y vamos a ver esta otra vía, la vamos a denominar córtico rubroespinal, que diferencia la asociación con la formación reticular. Entonces, el haz piramidal directo y el haz piramidal cruzado tienen una significancia funcional con la formación reticular de lo que corresponde a la característica de esta formación o estos núcleos reticulares ubicados en mesencéfalo, puente y médula oblongada, ¿no? Entonces, ahí la característica de información rubroespinal. Una persona puede tener alteraciones motoras de la vía córtico-espinal y presentar un daño hemipléjico, un daño de un lado, ¿no? Después de tener una lesión que corresponda a la vía motora, las personas pueden tener patrones de movimiento que se expresen con alteraciones. Miren lo difícil que está haciendo cambiarse para esta señora, sacarse la ropa o ponerse la ropa, ¿no? Entonces hay un daño piramidal, no puede mover el lado izquierdo de su cuerpo, ni tanto el pie, ni tanto la mano, ¿no? Entonces la vía córtico-espinal junto con la vía piramidal intervienen en patrones de actividad motora. Jugar, bailar, escribir, cambiarse son patrones de movimiento, ¿no? Entonces, cuando se altera esta vía córtico-espinal, el individuo no podrá realizar ese circuito que le permita desenvolverse con el medio, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa alteración, por ejemplo, en esta paciente, ¿no? Bueno, y se les resultará difícil e incómodo poder cambiarse. Ahí está el daño de la vía piramidal, que puede ser en primera neurona, en segunda neurona o en tercera neurona. Entonces, primera neurona, ¿dónde está de la vía piramidal? Está en la corteza motor. Daño de segunda neurona, ya está en la porción de la médula espinal que corresponde hacia la vía efectora, ¿no? Hacia el músculo esquelético. Entonces ahí están las características. Y tenemos una vía extrapiramidal que va a colaborar a la vía piramidal. Entonces es la vía de motilidad que regula el tono y regula los movimientos voluntarios e involuntarios propios de cada individuo. Como les decía a los compañeros de fisiología, por ejemplo. El cerebelo, si nosotros lo estimulamos al cerebelo, no vamos a obtener ninguna respuesta motora. Repito, le hacemos llegar choques eléctricos al cerebelo y no vamos a obtener ninguna respuesta motora. Por eso, durante muchos años, decía en fisiología, se lo consideraba al cerebelo el área silente. Si lo estimulaba eléctricamente y no pasaba nada, entonces le decíamos el área silente. Pero cuando se le ha extirpado el cerebelo a un individuo, el individuo presentaba alteraciones de estos principios: el tono muscular, la coordinación de los movimientos voluntarios e involuntarios y la planificación de movimientos. Entonces, cuando se le extirpaba el cerebelo a un individuo, entonces el individuo alteraba el tono muscular, la coordinación de los movimientos voluntarios e involuntarios y la planificación de los movimientos. Entonces, esa es la función del cerebelo. Esa es la vía extrapiramidal, compartida no solamente por cerebelo, sino también por los ganglios basales. ¿Cuáles son los ganglios basales? El núcleo subtalámico, el globo pálido, el putamen, ¿no? Entonces, ya acá están los circuitos que están formando dicho globo pálido. Esto es el putamen. Acá está el núcleo subtalámico y el núcleo caudado, que también es otro núcleo de los ganglios basales, ¿no? Entonces, esta es una vía motora extrapiramidal que se comunica con la sustancia negra, hemos dicho. Y también juega un papel en esta vía extrapiramidal, esta otra, que es el núcleo rojo. Hay diferentes haces que vienen de cada uno de estos. Del núcleo rojo, por ejemplo, viene el haz rubroespinal. Todo este haz es un haz rubroespinal. Es una vía motora extrapiramidal que participa en coordinación, planificación y ejecución de movimientos. Entonces, lo mismo, estos otros circuitos que vienen entre el globo pálido, el tálamo, globo pálido, núcleo caudado, globo pálido, núcleo subtalámico.
o putamen con la corteza motora, o putamen con el núcleo caudado. ¿Para qué? Para generar patrones de movimiento. Lo que ustedes hacen al ejecutar un movimiento, por ejemplo, ahora al tomar apuntes, hacen un patrón de movimiento, y eso es lo que hace la vía extrapiramidal, ¿no? Entonces, va a colaborar obviamente con las características de la vía motora principal, pero su función radica en planificar y coordinar. Eso hacen los ganglios basales y eso hace la vía extrapiramidal. Si no podemos planificar un movimiento, no podríamos corregir errores en el movimiento. Por ejemplo, cuando tratamos de darle la pelota en el béisbol, ¿no? Entonces, a la primera no le damos, a la segunda trato de ajustar fuerza y velocidad, ¿no? Al ajustar fuerza y velocidad, estoy corrigiendo un movimiento, no estoy corrigiendo un movimiento, ¿sí? Entonces, eso es la vía extrapiramidal. Me ayuda a coordinar y planificar los patrones de movimiento en el cuerpo. Bueno, ¿qué más en torno a las características de patrones de movimiento? Cantar, pues es un patrón de movimiento, cantar, bailar, ¿no? Entonces, imagínense una persona que no tuviera cerebelo, no pudiera realizar estos movimientos de bailar, jugar, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está la vía motora indirecta o cerebelosa, de donde surgen patrones de movimiento. Acá está el núcleo, este es el dentado, por ejemplo, que juega comunicaciones con núcleo rojo y también con tálamo, ¿no? Núcleo rojo, el tálamo, y se genera una vía de respuesta que genera patrones de coordinación. Esto se llama rubro espinal, a través de la misma vía rubro espinal, que genera estos patrones de movimiento, ¿no? Como vía motora extrapiramidal. El individuo no se va a quedar sin movimiento, pero los movimientos van a ser más toscos. Cuando una persona altera su cerebelo, miren el modo de caminar. El cerebelo controla el equilibrio también, ¿no? Entonces, lo que hacen los individuos es aumentar su base de sustentación. Y lo que hace el cerebelo, el temblor en reposo, ¿no? A diferencia de lo que es el Parkinson, ¿no? Entonces se había dicho, ¿qué hace el Parkinson? El Parkinson tiene un temblor constante, continuo, y el cerebelo tiene algo que se llama temblor de intención, se llama. Entonces, cuando quiere agarrar un objeto, agarrar su celular, el individuo tiembla. Esa es una alteración. Y lo otro, la dismetría. No puede calcular el movimiento. Vamos a ver si el individuo ahorita en este ejemplo hace dismetría. No hace, ahí está la dismetría, miren. No puede llegar otra vez a su nariz, ¿no? Entonces, ese patrón de movimiento, ¿quién ha generado la dismetría? El cerebelo, ¿no? Daño en el cerebelo. Entonces, a ver, ahí vamos con Lenny Morejón. A ver, tóquese el dedo, hombre, Lenny. A ver, el dedo, perdón, el dedo a la nariz. Dedo, esto es el ejemplo, dedo, nariz. Haga lo que yo estoy haciendo, haga lo que yo estoy haciendo. ¿Sí? Haga lo que yo estoy haciendo. Eso hace lo que yo estoy haciendo. Con los dos deditos, pues, escucha, mire, con los dos deditos estoy haciendo. No está bien, ahí está. Ahora lo que vamos a hacer, mire, dedo, nariz, dedo. No me va a hacer, mire, todos lo están viendo, hombre. Está quedado grabado para la posteridad también. Entonces, dedo, nariz, dedo, nariz, dedo, nariz. Es que No. todavía no puedo muy bien manejar. Ah, cierto, los movimientos, me había olvidado. Omar Quispe me va a ayudar, me había olvidado. Omar, ahora sí. Pero mire, pues lejos, lejos, lleve lejos, lleve lejos. Esto es un ejercicio que le van a hacer a su paciente, ¿no? Y ahora le vamos a pedir, mire, primero vamos a acelerar, pero más, mire, más extienda sus brazos, hombre, a un lado, lado. Eso, más lejos. Nada, está cerquita esta haciendo. Emanuel, a ver, resulta. A ver, mire, ahí está. ¿Ve lo que estoy haciendo? Estoy llevando a un extremo, ¿no? El dedo nariz. Haga lo mismo, Manuel. Eso, pero lejos, ¿no? Ahora, en un momento determinado, le van